¿Cómo andan? ¿Cómo va? Día, profe, ¿cómo va? Hola, buenos días, profe. ¿Cómo fue la semana? ¿Bien? Buen día, profe. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Vivi, ¿cómo Buen andas? día, ¿Bien? profe. Buen día. ¿Ven algo verde arriba en Buen mi día. cámara? No, en tus anteojos se ve Sí. algo verde Sí, o se algo ve así. Sí. una. Pero Sí, una ahora sí. línea, Una franja una verde, línea sí. verde, Sí, Se ve profe, una se ve. línea verde. que no sé por qué apareció ahora cuando puse la cámara. El increíble Hulk. Sí, no, ni idea. Bueno, después con tiempo lo voy a revisar a ver si es algo de Se te ve como en los lentes también, debe ser el mismo efecto. ahí. No, yo me saco y yo veo una línea verde acá. Sí, debe ser algún efecto que te hizo ahí. Te desconectaste, me parece, Vivi. Se desconectó la profe. Debe haber querido sacar la cámara y sacó. Hoy, chicos, vamos a ver algo nuevo que se llama máquinas de estado, ¿sí? Las máquinas de estado son unas herramientas que provee el UML para determinar distintas situaciones. Ahí estoy comentando, Vivi, que vemos hoy. Sí, vos sabés que 2 veces me saca el Teams. Ah, No sé por qué, ya me lo hizo 2 veces ahora, pero bueno. Por cualquier cosa, si llega a pasar, yo voy a volver a... esperamos que te reconectás. ¿Qué Sí, usas, sí, el Team Web o tenés el local? el web. Ah, ¿Vos tenés local? sí, sí, siempre uso el local porque Yo es más usaba el local potente. y como empecé a tener problema con el local, me quedé con el web, pero la Está. verdad que No, si el este, local, yo la experiencia que tengo es que si el local, cada vez viste que aparece una nueva versión, se actualiza, anda bien. Sí me pasa que ahora cuando quiero generar, por ejemplo, estas citas, es distinto a como era antes. Me cuesta más, viste, determinar el canal y todo. Antes hacía mira, tiki, 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 puc, de una sí, pavada. Seleccionaba el día, la comisión, el canal y listo. Y ahora hay que renegar un poquito más con eso, pero bueno. claro, bueno, espero que no me repita esto porque me Dale. pasó una vez cuando me estuve conectando y ahora recién de repente me aparece el calendario y listo. Bueno. Bueno, les estabas comentando lo que vamos a ver. Claro, que vamos a trabajar con lo que llaman máquinas de estado, que es unos artefactos que provee el UML, que se utilizan para situaciones especiales donde alguien quiere determinar, por ejemplo, el dominio de valor y la secuencia en que cualquier objeto de modelado puede seguir, pasar de un estadio a otro, quedarse en el mismo, cambiar o no. Y por otro lado, otro elemento que se llama diagrama de actividades, que se utiliza cuando se quiere desmenuzar a la menor expresión,
cualquier secuencia de pasos que necesite ser identificado. Bueno, no me spoilees, no me spoilees. Bueno, un título general, un título general. Así Ahí que bueno, esperemos. Voy abriendo el material mientras. Dale. Sí, trago, me listo. Ahí ya voy abriendo unos minutitos y arrancamos. Bueno. Tenemos el genérico. Después. Diagrama de sentido. Bueno, vamos arrancando. Ya estamos, hay un número Y hay. considerable. Y no sé si tan considerable. Y 14. ellos son 20 más o menos, ¿no? Claro. Ahí avisa ¿Cuánto? Ángeles que está teniendo problemas para entrar. Sí, pero- Hola. Ahí Acá entró. Hola ¿Me Ángeles. escuchan? Entraste. Hola. Hola, ¿Qué te tal? escuchamos. Ah, bueno, ahí está. Sí, me decía problema de red, no sé, pero tengo conexión en mi casa, no sabía que era, me Viste que sacaba. a mí me sacó 2 veces el Teams, por Sí, eso, no sé, se ve que algo pasó. Bueno, bueno, ahí estamos. vamos arrancando entonces, así por las dudas, si nos traen el corte de luz para la mañana también. Dale. Tiene un efecto verde, está inmadura y vive. Sí, no, la verdad, bueno, después lo voy a investigar. Hasta ayer no Dale. tenía eso. Por ahí es algo de no sé, no quiero decir, después me voy a fijar bien qué puede ser. Bueno, el título de la unidad, si ustedes ven el cronograma o la temática, habla de UML, ¿sí? Ustedes ya saben, al menos por la materia previa, entiendo que saben lo que es UML, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Qué significa esa sigla? Exacto, lenguaje de modelado unificado. Así como se acuerdan que en la primer clase habíamos hablado sobre el proceso unificado para desarrollo de software. ¿Se acuerda que vimos el diagramita con las fases y dijimos que para ese proceso se sustentaban modelos creados en ¿qué lenguaje de modelado? ¿Qué estamos hablando? De UML. Claro, entonces para utilizar, estoy viendo que me hace toda una sombra, me hace en el escote también algo, capaz que me voy a sacar la cámara, porque Te pusiste brillito. en cualquier momento me hace bigote. Bueno, decíamos que se apoya en lo que es el lenguaje unificado de modelado, y son los mismos autores, ¿sí? Aquellos que determinaron una manera o estandarizaron lo que era el proceso de desarrollo, también unifican o crean un lenguaje, ¿sí? Que permite comunicación, aprendizaje, documentación, que es lo que le llamamos el UML. Dentro de lo que es UML, propone una cantidad de diagramas, ¿sí? Son unos 13 diagramas. ¿Qué tenemos que saber? Algunos nos permiten
modelar la estructura del sistema, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada, cuando estuvimos viendo orientación a objetos, el profesor estuvo mostrando más detalles de qué diagrama. ¿Qué diagrama vieron el martes pasado? Los de análisis de programación, o sea, los de análisis de objetos. Ajá, y principalmente el diagrama de... Cuando uno habla de objetos, ¿en qué piensa? En las clases, ¿se acuerdan el diagrama de clases? El modelo de dominio también se basa en un diagrama de clases, ¿sí? Conceptuales. Ahí que estamos viendo, ¿la estructura o el comportamiento del sistema? ¿Qué vemos en un diagrama de clase? La estructura más que nada. La estructura, ¿sí? No todos los, o sea, después ustedes van a ir viendo otros tipos de diagramas, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, un diagrama de casos de uso, ¿sí? Eso lo vieron también, diagrama de casos de uso en la materia previa. Sí. Bueno, ¿cómo? Ah, No tanto, acuérdense el que dijo qué hasta el bueno. cansancio cuando lo hagamos nosotros. Ténganlo bien presente, dale. No, pero quiere decir que lo tienen bien practicado, buenísimo. Clarísimo. Entonces, este diagrama nos está permitiendo ver el comportamiento en términos de funcionalidades, ¿sí? ¿Quién va a usar el sistema? ¿Qué roles? ¿Qué actores? Y su comportamiento. Bueno, otros diagramas que también nos permiten ver el comportamiento de lo que es de cómo va a ser el sistema son las máquinas de estado, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? En más detalle. Máquinas de estado, hablamos de dos diagramas. Por un lado, ustedes van apuntando, igual tienen un material sobre esto, ¿no? Subido a miel. Por un lado, los diagramas de estado y por otro, los diagramas de actividad, ¿sí? Nos permiten modelar distintos aspectos del comportamiento del sistema. Vamos a arrancar, vamos a ver primero lo que es diagrama de estados, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver cuándo se usa y después vamos a ver seguidamente el diagrama de actividades, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estado, a ver, ¿a qué le suena? ¿Qué le viene a la mente? ¿Por qué hemos hablado de estados? En la última clase, al menos seguro, me acuerdo en la clase presencial. La última clase presencial, no la última clase que tuvimos con a Fernando. cómo se encuentra en ese momento de determinado objeto o clase, o lo Ajá, que estemos Por ejemplo, analizando. las reservas que podía estar confirmada, cancelada, etcétera. O claro. pendiente. Claro. ¿Ven? Ahí tienen un caso. Yo tengo un... Y vamos a hablar de que vamos a estudiar un objeto de análisis. Y cuando digo objeto de análisis, no me refiero a objeto de una clase, sino a cualquier, si los confunde, decir elemento que estoy estudiando que cambia de estados y que resulta de interés para mi análisis, puedo valerme de un diagrama de estados, ¿sí? Me va a mostrar cómo son las transiciones, cómo un objeto va cambiando de un estado a otro, pero no solamente me interesa decir los estados posibles son estos, no alcanza con eso. ¿Qué más necesito saber para hacer un análisis completo? Aparte de saber los estados posibles. ¿Cuándo alcanza esos estados? Ahí está, exacto, ¿sí? ¿Qué eventos producen esos cambios de estado? Y si esos cambios de estado puede que acompañen acciones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ¿se acuerdan que decíamos, si se cumple tanto tiempo previo y no confirmaron la reserva, qué pasaba con esa reserva? Se cancelaba. Claro, y es solamente así un cambio de estado y nada más.
¿sí? A veces puede desencadenar otras acciones, ¿sí? Supongamos, para el ejemplo, que uno diga cambiar estado tal, bueno, a partir de ahí tiene que tomar o se desencadena determinada acción. No O puede solamente, llegar al mismo estado de distintas formas. exacto, también podría pasar que por distintos caminos puedo llegar al mismo estado. Entonces, esa es la utilidad del diagrama de estados. Pero yo puedo pensar en estados de objetos pertenecientes a una clase, como podría ser la reserva, como podría ser un ticket, como podría ser el estado de un auto de alquiler, ¿sí? El estado de una habitación. Pero también podríamos tener o pensar estados en lo que son sistemas de tiempo real, ¿sí? Cómo se comporta determinado, no sé, podríamos modelar, estamos pensando en, hoy por hoy que tenemos tantos electrodomésticos smart, ¿sí? Vieron que uno puede controlar desde el celular, no sé, yo tengo el robot, la mopa, desde el celular uno puede controlarlo. Ahí que convive software y convive hardware, ¿o no? Sí, ¿Sí? profe. Y en un momento dado, depende de las órdenes que yo le dé o cómo lo haya programado, bueno, comenzará la etapa de aspirado, o finalizará, o comenzará la etapa de mopa, de pasar la mopa, ¿sí? Entonces, a veces también puede servir estos diagramas cuando queremos modelar el estado de elementos físicos, ¿sí? Que van a tener parte o forman parte de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, la utilidad es amplia dependiendo de lo que yo esté necesitando. Lo importante es que ustedes sepan cómo se maneja, para qué sirve y que en diferentes ocasiones donde ustedes detectan que necesitan identificar bien posibles estados de un elemento, que sepan cómo utilizarlo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir. Está acá. A ver. ¿Pueden ver el diagrama? Sí, Sí, profe. profe. ¿Se Sí, ve bien? profe. Bueno. Este diagrama, que ya lo traje prearmado, es para que podamos ver cómo es la sintaxis que se utiliza cuando nosotros queremos modelar los estados, ¿sí? Entonces vamos viendo acá, en este que es un ejemplo genérico, ¿sí? ¿Qué elementos forman parte de un diagrama de estados? ¿Sí? Primeramente, la base es este elemento, que es un rectángulo con los bordes redondeados, que representan los estados, ¿sí? Ven acá, para el ejemplo, tenemos 4 estados, más, podríamos decir que este es un estado mayor que incluye 2 subestados, el 2 y el 3. O sea que se pueden anidar estados dependiendo la necesidad del sistema que estamos modelando. ¿Hasta ahí vamos? O sea que esto que acá dice submachine state, ¿sí? Esto es un estado mayor, que a su vez, dentro de ese estado, pueden darse el estado 2 y el estado 3. Si algo no se entiende, me van frenando, ¿sí? Seguidamente lo que tenemos son los nodos, ¿sí? Tenemos
El nodo de inicio o nodo inicial y el nodo final. Cuando estoy en un diagrama de estados, voy a tener, para el objeto voy a tener un estado inicial, ¿sí? Y podría tener más de un estado final. Podría darse el caso. ¿Sí? Después, lo que nos queda ver son las transiciones. ¿De qué se compone una transición? Y vamos a poner este para ver el ejemplo. Vamos a tener un estado origen, que es el estado 2, un estado destino, que es el estado 3, la flecha, acá siempre son flechas, no son solamente una asociación, ¿sí? El elemento es dirigido, ¿sí? Porque esto es lo que me va a determinar cuál es el origen y cuál es el destino, de qué estado parto hacia el otro estado, ¿sí? Y no estaría completo si no detallamos lo que estábamos diciendo recién. A mí no me interesa saber que de este estado pasa a este otro solamente, sino qué produce ese cambio de estado, cómo salta de un estado a otro. A eso le llamamos evento, ¿sí? Entonces, la transición, para que esté completa, yo tengo que definir cuál es el evento que produce un cambio de estado y cuál es su efecto, ¿sí? Ese evento, ¿qué efecto desencadena? A veces puede pasar que en algunos casos no es solamente el evento, también necesite una condición de guarda. ¿Ven que está entre corchetes? Después lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Lo ven que está entre corchetes que dice condición de guarda? Siempre va. Bueno, eso es una condición booleana que se tiene que cumplir para que se produzca el cambio de estado. ¿Sí? Entonces cuando hablamos con... ¿Qué? Una condición de guarda es cuando vos evaluás, sí, podrías pensarlo como cuando pasa esto, sí, tal cosa, entonces el efecto o la acción que se desencadena, que produce el cambio de estado. Ahora luego lo vamos a ver con un ejemplito, ¿sí? Y este que no es que lo usamos siempre, pero puede haber una autotransición. Podría haber, ahora después en el ejemplo lo vamos a poner tan solo para que puedan verlo un ejemplo. No es sumamente o no es altamente usada la autotransición, pero sepan que también existe esa posibilidad. Esos serían los elementos que conforman un diagrama de estado. Los elementos básicos, si ustedes ahora van a la página que siempre les remite el profesor de la OMG, ¿sí? Ahí van a ver que aparecen un montón de otros elementos para máquinas de estado, ¿sí? Y de hecho, si yo les muestro acá mismo, fíjense que comienzan a aparecer otros elementos, ¿sí? Miren, por ejemplo por ejemplo este. Nosotros le vamos a dar los básicos, los mínimos necesarios. Después, a partir de ahí, ustedes pueden ampliar en el caso que necesiten profundizar, pero con esto que nosotros les damos ya les alcanza para lo que es hacer el análisis de los casos que vamos a estar tratando. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna Siempre duda va. con los elementos, algo que no se haya entendido hasta acá? Bueno, vamos a ver ahora, si puedo. No sé por qué me aparece esto y no lo quiero crear con... A ver, dejo de compartir un momentito. ¿Te parecen los templates? Y me aparecen los... Sí, pero yo quiero hacer uno... No,
Bueno, ahí salgo y veo si lo puedo entrar de otra manera, para que veamos un ejemplito. Ayer me pasó lo mismo, me aparece, viste, el crear con la inteligencia artificial y no es lo que yo quiero. Quiero hacer un diagramita común. Se me desapareció la opción. Si no, lo vamos a hacer acá. Lo hacemos acá y listo. Viste que ahora te meten por todos lados la IA. A veces te Tal cual, ayuda, por ahí a uno veces te ayuda quiere y que a lo veces... ayude, pero a veces se mete más de lo que uno necesita y te complica. Sí, pero vos sabés que ayer me pasó lo mismo y después logré, bueno, no sé qué había tocado y después logré que me aparezca Claro. directamente. Pero bueno, se lo voy a mostrar acá. A ver, vamos de nuevo. Ahí arrancó. Bueno, están viendo, ¿no? Lo que estoy haciendo. Vamos a modelar para el ejemplo un ejemplito que venimos usando hace tiempo, pero como tiene bastantes elementos, seguimos utilizándolo a modo de ejemplo, que es de una puerta automática. ¿Vieron las puertas de supermercado o del shopping que uno se aproxima? Cuando uno se aproxima, se separan las hojas y luego vuelven a juntarse. Por defecto está cerrado, ¿sí? ¿Todos Sí. ubicamos? Sí, Bueno, profe. entonces vamos a modelar para este ejemplo los estados de algo físico, ¿sí? Después podemos pensar los estados, por ejemplo, el caso de la reserva, ¿verdad? Bueno, pensemos ¿cómo arrancamos con un diagrama de estados? Lo primero que tenemos que pensar, o a mí al menos me sirve, es pensar cuáles son los estados posibles. Entonces pensemos en esa puerta. ¿Cuáles son los estados que puede tener la puerta del supermercado? Sí, vamos, ponemos. A ver, lo puedo hacer desde acá. El primer estado y por defecto, ¿cuál sería? Cerrada. Cerrado. Ahí está, vamos a poner así. Cerrada. ¿Sí? De cerrada, mágicamente hice un pestañazo y pasa abierta. No, tiene que Hay abrir una bien. transición Ajá, ¿y cómo le llamo a eso? La puerta está abriéndose. bien. Entonces acá tienen también una ayuda. Cuando uno determina estados, apúntenselo por ahí, un tip, que suele ser un error frecuente. Los estados nunca son verbos infinitivos, ¿sí? Sino que si son verbos, es que está haciendo algo. Entonces uso el ando, endo, o digo cerrado, abierto, porque está esperando algo. ¿Sí? Pero nunca voy a tener un estado que sea, no sé, registrar, abrir, como órdenes. No. ¿Sí? Entonces en estado voy a tener confirmada, pendiente de pago si está esperando algo, abriendo, cerrando, en reposo, ¿sí? Depende de qué elementos estoy modelando.
Entonces, decíamos que no pasa mágicamente a abierta, sino que voy a tener un estado que será, ¿cuál? ¿Qué acabo de decir? Abriendo. Abriendo, ¿sí? Está en este estado hasta que, ahora sí, ¿qué pasa? ¿Cuál Llega es a el abrirse todo. siguiente? ¿Eh? Abierta. 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 Y de abierta, Se puede Cerrando. Cerrándose sería. cerrando. cerrando. Esos son los 4 estados posibles. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, Profe, sí. abriendo y cerrando, ¿no se puede considerar un solo estado y llamarlo transición, por ejemplo? Pero lo que O hace el no sería elemento, conveniente. a ver, vos le llamás transición, pero lo que hace el elemento es exactamente la misma acción. No, pero Bueno, es acá vos similar. tenés que, no, pero son similares, pero no da igual. Ok. Bueno, solo preguntaba para estar seguro. No, no da igual, porque si vos estás, estás abierta y seguís abriendo, ¿qué pasa? O estás No, cerrada y claro. seguís cerrando, reventás la puerta. Son acciones diferentes, o sea, Ok. son estados diferentes. ¿Sí? Son órdenes diferentes que vos le vas a dar a tu sistema. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, para este caso particular, ¿tenemos un estado que sea un estado final? ¿O este No, sistema porque vuelve a está, empezar. ahí está, vuelve a cerrada? ¿Ven? Es un ciclo que hace este sistema. Si nosotros tuviésemos otro, como el de la reserva, vamos a tener un último estado y vamos a tener su nodo final. Para este caso particular no vamos a tener el nodo final. Ahora, habiendo identificado los estados, que coincidimos que son estos 4, pensemos cómo son las transiciones. Del nodo inicial al primer nodo, al primer estado, no ponemos nada acá, no nombramos esta transición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo como que el primer estado, ¿sí? Cuando yo instalo el sistema, el primer estado va a ser cerrado. ¿Está? Bueno, pero de acá en más tenemos que ir poniendo o completando cómo se van a ir dando las transiciones. Entonces, para este caso tenemos nodo origen cerrada, nodo destino abriendo. ¿Cómo pasa de cerrada a abriendo? Y en este caso, El cuando sensor detecta detecta al una humano. persona. Ujú. Detecta humano, ¿qué más dijeron por ahí? No, que una persona se acerca. Ajá, entonces vamos a poner detecta presencia. Sí. Detecta presencia, entonces, ¿qué le decimos al sistema? Si el evento es detectar Que presencia, comienza a abrir la puerta. ahí está, comenzar apertura. ¿Sí? Entonces acá, en este caso, ¿qué estamos viendo? Dependiendo la herramienta que estemos usando, es cómo me va a dejar. A veces me deja con una línea y pongo la acción abajo de la línea. En este caso, como no llega a ese detalle, lo ponemos así, con una barrita. Entonces entendemos que lo que está previo es el evento, lo que está después de la barra es la acción. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nodo origen, nodo destino, la flecha que me indica, el evento y la acción que desencadena.
¿Se entendió? Bueno, ahora vamos. La puerta está abriendo. ¿Cuándo de abriendo, cómo pasa a abierta? Cuando detecta un límite de apertura. Ujú. ¿Están todos de acuerdo? El de tener apertura sería la acción, ¿o no? ¿Sí? Vamos a poner detecta tope o límite, como dijo el compañero. ¿Está? Detener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Alguien tiene duda con esto? Ahora, de abierta a cerrando. No detecta movimiento, no detecta presencia. Ujú. O sea, no detecta presencia, claro, no detecta presencia y comienza cerrado. Comienza así, comienza cierre. Ujú. También podríamos ponerle un tiempo. Como este es un ejemplo, ¿sí? Y quiero que vean cómo se modela, vamos a imaginar que tengo un tiempo, pero si en ese tiempo que empieza a cerrar otra vez detecta a alguien, vuelve a abrir. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? profe. Sí, Pero profe. esto, ¿por qué lo estoy forzando? También podría ser como ustedes dicen, pero vamos a forzar a que sea así para que ustedes vean un ejemplo de cómo podría ser una condición de guarda. ¿Sí? Sí, Entonces, el evento sería que se cumpla el tiempo, ¿o no? sí. El tiempo definido. Entonces, por ejemplo, este le sabemos llamar timeout. Para este caso, a ver, ahí me salieron los corchetes. ¿Cuánto tiempo le quieren dar? 5 45 segundos segundos, desde no que lo sé. detecten. ¿Cómo? ¿10 segundos? Bueno, vamos a poner 100 igual a 10 segundos. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Que comience a Empieza a cerrar. cerrar. Iniciar cierre. Entonces, para que ustedes vieran un ejemplo de condición de guarda, ustedes en los ejercicios se van a dar cuenta después, cuando ustedes estén probando, va a haber casos en que sí o sí van a tener que, porque el mismo ejercicio se los está pidiendo, en algunos casos van a necesitar evaluar una condición. ¿Sí? Entonces, para que tengan en el ejemplo, acá pusimos, por ejemplo, una condición de que se cumpla un tiempo. Si esto es verdadero, inicia el cierre. Eso es, por ejemplo, profe, cuando, no sé, tenemos el de la reserva, que cumplido cierto plazo se cancela la reserva después del pago, si no se efectúa el pago, pasa Claro, por ejemplo, ahí, ese ustedes efecto. tendrían que ver cuál es la fecha para la que se reservó y la fecha actual y hacen una diferenciación. Si esa diferencia de fecha es igual a lo que diga el caso, entonces cancelar. Pero eso sería, por ejemplo, no sé, se hace el timeout y se hace como la cuenta, por así decirlo, dentro de la misma Claro, en la línea. condición. Porque, no, En por la, ejemplo, no sabe, como está hecho de manera genérica, no sabemos muy bien el día que se reservó y el día que se tiene que pagar, por así decirlo. Entonces lo deja así como para representarlo de esa manera. ustedes lo van a decir en forma de variables, digamos. Claro, Variables que que ustedes van a tener ¿dónde? Atributos que ustedes van a tener en sus en el clases. modelo de dominio, claro. Porque yo en el modelo de dominio conozco, nos estamos ya adelantando, ¿no? Pero bueno, en el modelo de dominio yo conozco cuál es eh, la fecha de la reserva, no de cuándo la hice, sino de cuándo
¿Se va para cuándo reservé? Sí, se conoce. ¿Y el sistema conoce la fecha actual? También, ¿Y conozco el límite que ya está definido por parámetros? también. Entonces, Con, con eso, con esas variables se detecta si es el claro, tiempo límite o no. claro. Entonces yo juego con los atributos que yo ya tengo definidos en mi dominio, dependiendo, bueno, las clases que tenga. ¿Sí? Con atributos que me permitan hacer esa evaluación. Ahí ya estamos un poquito adelantándonos a lo que, a lo que va a ser este otro ejercicio, ¿no? Pero bueno, por eso les decía, forcé un poco digamos, modelamos este caso para que ustedes tengan un ejemplo de cómo se trabaja con una condición de guardia. Pero supongamos que está cerrando y ¿qué podría pasar? Que llega una persona. Bien, entonces podríamos hacer uno acá, a ver, vamos al caso, al primer caso, o al normal, digamos. Vamos a poner más lejos acá. ¿Sí? Que es el caso que de cerrando pasa a cerrada, que sería el caso de uso normal. ¿Cuándo deja de cerrar? Cuando detecta el límite o el tope. En este caso Bueno, también. entonces vamos a poner acá. Detecta límite. Vamos a poner en mayúsculas así después para la foto. Detecta límite. Frenar, cierre. Ese es un caso. Pero después decíamos que podría pasar, estoy cerrando y viene otra persona, ¿sí? ¿Y qué tengo que empezar a hacer? Se Sigo puede cerrando. repetir como el Detener mismo el evento cierre feto. y volver a hacer Ajá. apertura. Entonces, ¿no sería otra vez esta? Claro, detecta Oh. presencia, comienza Detecta apertura. presencia, comenzar apertura. La vamos a copiar solamente para... O si no, podría ser detener cierre. Si no A detecta ver, no presencia, me detiene dejó. cierre. Ah, a ver, no me dejó. Vamos a copiar así, entonces vamos a... Detecta presencia. Más que detener cierre sería comenzar apertura. Porque supongamos que estaba así y tengo 10 centímetros, detengo, ¿qué me quedo ahí? O necesito que otra vez abra para que la persona pase. Claro, yo lo decía porque ya viene de otro estado. En el estado No anterior pasa ya estaba nada, directamente cerrado. no pasa nada. Puede ser A ver tranquilamente si... se puede repetir lo mismo que se había Es que mencionado antes. Entonces, es otra transición. Es es la otra misma porque... transición, pero en otro momento, digamos. A ver, utilizo el mismo evento y esto, pero es otra transición, ¿por qué? Porque tengo otro estado de origen, otro estado de destino. Claro. Acuérdense que cuando hablo de transición, es todo. Ay, se me está. Cuando hablo de transición es todo. Transición es origen, destino, el evento, el efecto o la acción, si hay condición, ¿sí? O sea, todo ese conjunto de cosas conforma una transición. La transición no es solamente una flecha ni es solamente una leyenda, sino es el conjunto me determina la transición. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, y por ser un ejemplo, también podríamos poner, acá, a ver si puedo, un rulito, wow, sale más o menos, una autotransición en el sentido de decir, por defecto,
la puerta está cerrada. Está cerrada, 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 hasta esto, ¿sí? Pero esto para que vean un caso donde uno podría usarlo. No es que tengo que forzar a que haya autotransiciones en todos mis diagramas. Y ahí no hay efecto y, bueno, no hay No, evento y efecto, profe. no, no. Es como diciendo estoy en este estado por defecto. No le pondría acá en abriendo, ni le pondría en abierta, ni en cerrando. ¿Sí? Como este es mi Claro, estado sí. en reposo. ¿Se entiende cómo se encara? Chicos, Sí, profe, Sí, se profe. entiende. Entonces los pasos serían, primero, a ver qué hicimos. Definimos los estados. Ahí está. Lo primero, identifico qué estados posibles tiene ese elemento. ¿Sí? Puedo ir ya cargándolos si tienen un orden, ¿sí? En general tienen un orden, entonces, bueno, uno puede ir haciendo, pero después tiene que ir pensando cada transición posible. Y a veces surgen otras que a primera vista no nos dimos cuenta o no lo pensamos, como por ejemplo esta, acá, está cerrando. O sea, lo normal era esto, pero después decimos, ah, pero podría pasar que está cerrando y viene alguien. Bueno, agregamos las que son necesarias, las que se consideran necesarias. Si fuese que estamos en otro caso donde hay estados finales, bueno, tendremos que colocar cuáles son estados finales. ¿Está? Sí, profe. Yo no sé si tengo... ejemplo de puerta. Otra cosa que les voy a compartir para otro elemento que no lo hemos visto, pero que se los voy a compartir acá. Les voy a compartir esto. Ah, no, no, pero eso es para la siguiente parte. Pensemos, si quieren, podemos pensar cómo sería el ejemplo de la reserva. ¿Quieren que lo pensemos entre todos o quieren hacerlo ustedes después en la segunda parte y lo muestran? ¿Qué prefieren? Vamos a hacerlo, profe. ¿Lo hacemos? La ¿Ya, salida, Ya estamos acá. ya capturaron Claro. esto? A ver si puedo hacer una. Ok. Bueno, a ver, ahora yo solamente voy a hacer la ejecutora. Ustedes me van diciendo. No se ve nada, Vivi, ¿eh? No sé si estás volviendo a presentar. Ah, y a ver. ¿Ustedes ven, chicos, o no? Yo no estoy viendo nada. Va, la veo la profe. Parte, ahí vamos. No, Ahí profe, No, no vamos. hay No, se nos nada. ve la cámara de la profe. Ahora, Ahí aparece, ahí aparece. Ahora sí. bueno, yo soy la ejecutora, ustedes me van diciendo. ¿Tienen en mente el caso de la reserva? Porque yo no lo tengo, tienen que ustedes decirme. Si no lo ven después en la parte práctica, si no lo tienen. Cuando se hacía una reserva, ¿qué estados posibles había? Voy a estar pendiente de pago, cancelada o confirmada. Ajá, Habíamos dicho, me parece. entonces podríamos decir, pendiente de pago o pendiente, sí, bueno, vamos a poner pendiente de pago. Pendiente de pago. Pero, ¿qué más?
¿Confirmada qué es? ¿Pagada? Sí, Sí. pago confirmado se puede poner. También podíamos, si queremos ser así como, podríamos poner acá pendiente de confirmación, ¿no? Como que la confirmación es el pago. Ahora después lo... Como que el primer estado, cuando yo creo una reserva, Sí, como que estaría a confirmar. está a confirmar, pendiente de confirmación. Ujú. ¿Sí? Confirmada, ¿qué sería? Cuando ya lo pagaron. ¿Qué más? ¿Qué otro estado? Cancelada. Cancelada. Lo voy a poner acá y luego vemos. Como un estado. ¿Había alguna más? ¿Decía alguno más? Vamos por acá entonces. Pendiente de confirmación. A ver, ¿qué sería el evento que hace que pase de pendiente de confirmación a confirmada? Decreto el Que se ingreso del realice pago. el pago. Ahí está. El evento sería, vamos a ponerlo así distinto porque si no ustedes siempre creen que va a detectar. Pago de reserva sería el evento. Acción, Reserva confirmada confirmar reserva. o confirmar reserva. Y esto confirmar reserva, ¿qué sería? Cambiarle el estado a confirmada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, detecta, siempre el evento es algo que detecta el sistema, detecta pago de reserva o llega al pago de la reserva, entonces la tengo que confirmar. ¿Sí? Si yo solamente estoy modelando la parte de la reserva, ¿puedo decir que termina ahí en que quedan las reservas confirmadas y listo? Yo pregunto, si está confirmada, ¿la puedo cancelar? Estoy preguntando, porque no sé. Podríamos agregarlo. ¿Decía algo O el sea, si caso? bien el enunciado no dice con respecto a si está confirmado, si se puede cancelar, se puede intuir que sí. O sea, lo único que decía el ejercicio, por así decirlo, era lo de los 5 días antes del ingreso, si no está confirmada la reserva Bueno, mediante el pago, no, vamos a no se hacer entonces efectúa. la parte que dice el ejercicio. Entonces, vamos a decir, vamos a pasarlo acá ¿Sí? Hagamos lo que dice el ejercicio. Después ustedes ven cómo le pueden agregar otras cosas. ¿Qué podría pasar entonces? A ver, ¿cómo sería dependiente de confirmación a cancelada? Ahora Una sí se hace manera. con el timeout, era con un temporizador, usando las variables, con la Ujú. fecha de reserva y la Bueno, fecha de ingreso. pongámosle vamos a poner otra cosa para que ustedes no crean que siempre es timeout. Vamos a ponerle plazo vencido. ¿Sí? Pero es solo para que vean que no se aten a una palabra. Que lo importante es lo que significa eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Plazo vencido, cancelar reserva. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso? Se cancela la reserva, pero ¿alcanza con decir plazo vencido? ¿Qué necesito acá? Una condición. Una condición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la condición? Algo hablamos. ¿Tienen el modelo de dominio por ahí? Pondría que, no sabría cómo escribirlo, pero que si el tiempo actual es mayor a la fecha de la reserva menos 5 días, algo así. Ujú. Diríamos,
Fecha, expresémoslo igual, sería fecha actual, voy poniéndolo a ver cómo queda. Fecha actual igual, y puedo poner, ¿no? Fecha reserva menos 5 días. A ver. Yo lo puse así, no sé cómo lo habían puesto. A ver. ¿Es un booleano ahí? ¿No sería fecha de ingreso, profe, en vez de fecha de reserva? Porque fecha de reserva creo que lo habíamos puesto para lo que ¿Cómo sería le la fecha donde se llamaron? efectuó la reserva. Bueno, díganme cómo le llamaron cómo le llamaron en el dominio. Yo le había puesto fecha de ingreso, lo que sería el ingreso al hotel, que el ¿Y el ejercicio decía 5 resto? días de antes. ¿Y el resto cómo le pusieron? ¿Lo mismo? Fecha de inicio, como inicio de Bueno, reserva. entonces vamos a poner fecha de inicio o ingreso. El que tiene ingreso pone ingreso, ¿sí? Fecha de inicio menos 5 días, ¿sí? Esto para que se entienda. Después cuando pase a la otra etapa del diseño y la programación, bueno, ya pondrán el código que corresponda. Pero para que se entienda a nivel análisis que estoy mirando la fecha de hoy y estoy comparando la fecha cuando llega esto a los 5 días previos. Pero acá está faltando algo, ¿no? Ah, sí, está en pendiente las que están pendientes de confirmación y se cumple esta condición, hay que cancelarlas. ¿Sí? Supongamos que, otro caso, que yo dejo que, no solo que la dejo vencer, supongamos que yo pudiera hacer una confirmación manual. A ver, podríamos poner para el ejemplo acá. Que de confirmada. Esto lo voy haciendo para que ustedes vean casos, chicos, ¿eh? ¿Qué podría pasar? Que alguien, por más que la confirmó, vaya, la elija la reserva y elija cancelar, ¿o no? Sí, puede pasar. ¿Sí? Lo estoy poniendo acá, podría pasar también dependiente de confirmación a cancelada. Entonces yo acá podría poner la acción o el evento que detecta, ¿qué es? Cancelación, ¿o no? ¿Qué representa esto, cancelación? El clic que hace alguien cuando elige la reserva y toca cancelar en la Sí, profe. pantalla. ¿Se entiende? Esto sería una cancelación voluntaria. Entonces, en ese caso sería Cancela reserva. cancelar reserva. ¿Ven que ahí vamos viendo diferentes cosas que podrían pasar? ¿Sí? También puedo decir que confirmada podría ser un estado final. ¿Sí? Y cancelada también. Yo acá estoy diciendo una reserva puede terminar en confirmada o cancelada. Y pasa a ser histórico en ese caso, ¿o no? ¿Sí? Si mi sistema fuera más amplio y tuviese que encargarme, que no tuviera esa nota que dice que solamente la parte de reserva web, ¿sí? Y yo tuviera que ver el tema del check-in y todo eso, yo podría decir, bueno, con el check-in realizado, otro estado posible. Para lo que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Podría ser que esto alcanza para cubrir esa parte. Algo que no se entienda, ¿alguna pregunta?
No, es lo mismo que esto. Es como que estoy diciendo este puede ser ya un estado final. Y este también. ¿Sí? Pendiente de confirmación, no, porque es un estado intermedio, no va a terminar así la reserva. Pensé que estaba colgada. Salí, volví a entrar porque no escuchaba nada, te veía quieta No, ahí. les estoy dando unos segundos para que procesen lo que Para que hablamos. piensen. Sí, sí. ¿Sí? Les doy unos segunditos ahí para que procesen, porque lleva un tiempito. Cuando yo estoy modelando, por ejemplo, este caso de la reserva, bueno, una cosa importante, vamos a poner acá una nota. Insert page, no, quiero esto. Una nota. Vamos a poner diagrama de estados. ¿Y qué objeto estoy estudiando? La reserva web. Siempre tengo que tener bien claro qué es lo que estoy modelando, porque otro error frecuente es que mezclan objetos y el diagrama de estados es para un objeto determinado. Yo no puedo mezclar, de repente poner, no sé, acá, pago autorizado y mezclar el objeto reserva con el objeto pago. ¿Se entiende? O no podría poner acá el estado de la reserva y de repente me aparece habitación disponible. ¿Se entiende que estoy mezclando peras y manzanas? Entonces, importantísimo, yo tengo que definir cuál es el objeto que yo estoy analizando. Entonces, para este caso decimos, estoy analizando la reserva web. Y como solamente me quedo en eso, con estos tres estados, alcanza. Si yo estuviera haciendo todo el proceso completo de una reserva, seguramente voy a tener que agregar estados. Y de este no sería un estado final, sino que a partir de acá seguirían otros estados posibles. ¿Tienen ya un panorama de cómo se modela? No es tan complejo, ¿vieron? Sí, profe. Ahí ya tienen un caso de algo físico, como la puerta, y de un objeto de una clase, como la reserva. ¿Sí? Usos que se le puede dar a esto. Puedo modelar, si tuviera un caso de uso complejo, un caso de uso. Generalmente nosotros usamos para elementos así, o físicos o objetos de clases. Puedo modelar un sistema, un subsistema. Si yo tuviera que, no sé, un lavarropa inteligente. Bueno, ahí estoy modelando, ¿sí? Parte de un sistema, la parte física. También se podría utilizar más adelante si yo tuviera que modelar la navegabilidad de un sistema, ¿sí? Y podría utilizar cada uno de estos representando una pantalla del sistema, ¿sí? Y mostrar cómo va a ser la navegación, cuál va a ser la transición, si hago qué cosa, a qué pantalla voy. Bueno, para diagramas de navegabilidad también se puede usar un diagrama de estado. O sea, son varios usos que se le puede dar. ¿Sí? Con estos elementos básicos tienen para arrancar. Después, más adelante, el que quiere profundizar, pero en lo general, el uso común con estos elementos alcanza. Yo no sé, Fer, si vos en la práctica usaste otros elementos aparte de estos. No. Como estos son los Habitualmente es, básicos, ¿no? claro, descriptivo para entender los distintos estados que puede tomar un objeto. Habitualmente lo utilizo para definir, por ejemplo, instancias de una clase. Eso, un turno médico está programado, cancelado, demorado, atendido, y como para explicar a los analistas o los que van a desarrollar, cuando está en un estado,
hacia dónde puede, digamos, emigrar o transicionar o hacia dónde puede, porque muchas veces quieren volver a un estado que en realidad no se puede. Una vez que, no sé, un médico atendió a un paciente, no podemos poner turno cancelado, pues ya el paciente está atendido. Lo mismo que un pasaje de un avión, alguien viajó. Entonces se usa más o menos con eso, qué condiciones está y sobre todo de qué estado puede transicionar a qué estado, o estando en un estado, por más que reciba impulso, queda congelado en ese, ¿no? Pero con Claro. eso en general alcanza. Y me voy a adelantar a algo que después en una semana se los vamos a volver a repetir, pero cuando yo esté documentando los casos de uso, haciendo mi especificación, ¿sí? Yo voy a tener tal vez un caso de uso que sea pagar reserva, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el diagrama de estado armado, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener ese caso de uso va a tener la postcondición, registrar el pago. ¿Hasta ahí vamos? Pero puedo tener los flujos alternativos también ahí. ¿Qué? Puedo tener los flujos alternativos por ahí también ahí. Por ejemplo, en el caso de que no se efectúe el pago o ese tipo de cosas. Eso sí, pero miren cómo impacta lo que ustedes definen acá. Cuando se registra el pago, ¿qué postcondición voy a tener aparte de que el pago fue registrado? La reserva Que se confirme con confirmada. la reserva. Pasar a estado confirmada. Cambiar el estado de la reserva a confirmada también será una postcondición. ¿Sí? Entonces, todo esto que ustedes ven acá no es que lo hago para entenderlo nomás, sino me va a ayudar también cuando yo esté haciendo una especificación detallada. Son distintas herramientas que me ayudan a analizar de modo completo. Acá nosotros vemos 3 estados, pero imagínense objetos complejos, como por ejemplo el ticket de un avión, ¿sí? Que tiene una cantidad de estados. Y el analista se empieza a perder si esto no lo hace, si lo tiene solamente en la mente o si cree que se va a acordar poner las postcondiciones correspondientes. No, un diagrama de estados es claro, ¿sí? Es fácil y una vez que validé el diagrama de estados es más sencillo después llevarlo a la documentación detallada de los casos de uso. ¿Sí? ¿Se entiende la utilidad? ¿Mm? Cuando ustedes estén trabajando, haciendo un trabajo de análisis, o aún si están programando, porque hoy por hoy muchos son programadores y tienen que hacer todo junto, ¿sí? No tienen los roles muy definidos, más si es una empresa, están en un proyecto chico, ¿no? Donde una persona hace todo. Sepan que disponen de este elemento para ayudarse. A ver cuándo, dónde tienen que poner los cambios de estado correspondientes. Bueno. Vamos a ver ahora el otro diagrama que dijimos que íbamos a ver, que es el diagrama de actividades. Entonces vamos a ir con el genérico. Les voy a compartir una imagen que ya tengo, así no demoramos tanto en el armado. Ya les muestro directamente las imágenes. Díganme si están viendo. Sí, profesor. Sí, se ve bien. Bueno, el diagrama de actividades, ven acá, a diferencia, vieron que antes yo le decía que íbamos a tener el ando-endo, íbamos a tener cerrado, reservado, confirmado, ¿sí? El ADO, ADA, ENDO, ANDO, las terminaciones. Cuando estamos hablando de diagrama de actividad, van a ser acciones. Entonces, la forma como vamos a nombrar las actividades siempre van a ser verbos, ¿sí? A diferencia del de estados. Los elementos, lo que nos va a mostrar es el flujo de actividades, el flujo
de tareas, digamos, ¿sí? Que hay que realizar para completar determinado proceso, subproceso, un sistema. También puedo utilizarlo para modelar un modelo de negocio. Pero bueno, después que ustedes vean el ejemplo, podemos hablar más de las utilidades. Veamos la sintaxis. En algunas cosas se parecen. ¿En qué? Tenemos nodo de inicio, nodo de fin. La notación, el elemento que define una actividad y un estado, tiene la misma forma. ¿Sí? Si bien representa cosas diferentes, la forma es la misma. También vamos a tener flechas, o sea, son asociaciones dirigidas. Entonces acá me va mostrando cómo se suceden las actividades, pero aparecen nuevos elementos, ¿sí? Estas barras que ustedes ven son barras de sincronización. Barras de sincronización. ¿Significa lo mismo esta que esta? No. ¿Sí? Acá nosotros tenemos una barra que le llamamos división, barra de división o fork en inglés, por inglés, ¿sí? Entonces, división o fork. ¿Y qué me estará representando? ¿Qué entienden ustedes que representa? Bifurcación lo tenemos acá. Bifurcación es cuando se abre en dos caminos y voy en uno o el otro. ¿Sí? Pero una división, cuando yo completo la actividad 1, ¿qué tendrá que hacer el sistema? Se realiza la actividad o acción 1 y ¿qué pasa? ¿Qué desencadena? La 2 y la 4 se desencadenan. ¿Sí? Entonces no son opciones, sino que las dos se realizan en paralelo. Termino la 1 y tengo que hacer dos actividades. ¿Está? En el otro caso, en el join, ¿sí? O unión, que dije, acá me está representando. Ahora después vamos a ver qué representa esto, ¿no? Pero tengo que completar las actividades que vienen de esta flecha y de esta flecha. Si no está completada una, nunca voy a poder hacer las 7. Tengo que venir, completar los dos flujos, ¿sí? Y una vez que las dos cosas están concretas, que puede que sean en distinto tiempo. No estoy diciendo que tienen que ser simultáneas, ¿sí? O concurrentes. Cuando se cumple esta y después vengo por este camino, cumplo esto también, estoy en condiciones de realizar la actividad 7. ¿Alguna pregunta hasta acá con las barras de sincronización? Bueno, aclaro. Y esto apúntenselo por ahí. No es que yo abro una barra y pongo una división y forzosamente tengo que poner una unión. No, dependiendo del caso. Podría pasar que yo tengo esto, viene por acá, hace algo y termina acá. Listo, no es que tiene que siempre venir a una unión. O sea, esto no es un bloque, ¿eh? Son elementos que se utilizan cuando los necesito y son independientes. ¿Sí? Porque a veces se confunden y creen que esto es un bloquecito y que siempre abro y cierro. No, esto no es abrir y cerrar, ¿sí? Estos son elementos totalmente independientes. Bueno, otros elementos que tenemos son los nodos, ¿sí? Y acá tenemos nodo de decisión, que es una bifurcación, lo que decíamos antes, lo que comentaba el compañero. Acá sí tenemos una bifurcación. ¿Qué representa una bifurcación? Que se Ir coja un por camino uno u u otro. otro camino.
A ver, se mezclaron. Hablen, a ver, digo yo. A ver, Federico primero. Que se escoge una actividad o la otra, o sea, por un Ujú. solo camino. Lautaro, Que se puede ir por uno u otro camino. ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Siempre, esto apúntenselo, siempre la actividad previa a un nodo de decisión va a ser donde se decida. ¿Por qué? Y esto lo aclaro, porque ustedes tal vez van a mirar ejemplitos en internet que a veces uno busca, y en el UML de antes, en el 1, hace ya bastante tiempo, era común poner acá dentro del nodo una pregunta. ¿Hay stock, por ejemplo? ¿Hay stock? Sí, no, ok, no, ok. Pero la realidad es que estos nodos no tienen la inteligencia para hacer acá una decisión. Entonces, la decisión, siempre la verificación o la decisión, siempre va a estar en la actividad previa al nodo. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera que, dependiendo si hay stock o no, haga una cosa u otra, entonces yo obtendría acá una actividad que fuera verificar stock. El resultado de esa actividad podrá ser el stock suficiente o el stock insuficiente. Dependiendo del caso, haré la actividad 5 o la 6. ¿Se entiende? O sea que el que toma la rienda, por así decirlo, sería la actividad 4 en este caso, como ejemplo. Claro, porque acá es donde yo voy definiendo las acciones. Y aclaro, la actividad puede ser o una acción atómica o un conjunto de acciones, dependiendo con qué nivel de detalle yo quiera definir. ¿Sí? Yo puedo tener una actividad que sea, por ejemplo, ingresar solicitud de crédito, ¿sí? Y en ingresar solicitud de crédito, adentro estará detallado después, o entiendo que está todos los pasos necesarios para hacer una solicitud, ¿sí? O lo puedo tener tan atómico que diga ingresar número de cliente, ingresar monto, y ya lo llevo a un nivel de atomicidad. Bueno, depende de lo que yo quiero modelar, puedo llevarlo a más o menos detalle. ¿Qué pongo en la actividad? Lo que necesito poner y con el nivel de detalle que necesite para el caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo puedo tener una actividad que fuera, por ejemplo, si yo quisiera modelar todo el flujo de proceso desde que se crea una reserva hasta que la persona hace el checkout y ya se va del hotel. ¿Sí? Y yo quiero modelar eso y no entrar tanto en detalle de cómo se hace la reserva, yo podría tener una actividad que sea realizar reserva. ¿Sí? Y después todo el otro flujo. En cambio, si yo quisiera modelar en detalle cómo es la reserva, y bueno, ¿qué voy a poner en una? Ingresar, rango de fechas y tipo de habitación, elegir hotel, bueno, todas esas serán actividades diferentes. Verificar disponibilidad de habitación y todo eso se va a ir abriendo. O sea, el nivel de detalle se lo doy yo dependiendo lo que quiera modelar y lo que quiera mostrar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, tema importante que estábamos viendo es que la actividad decide, el resultado de esta actividad me va a dar una respuesta y dependiendo de esa respuesta voy para un lado o para el otro. Nunca acá, nunca ponemos la pregunta acá. Por si ven ejemplos así, ahora el UML, que es el actual, no admite eso. ¿Y este otro nodo representa lo mismo que este? ¿Qué creen ustedes? Si bien visualmente el elemento parece igual, pero ¿será que su función es la misma? No.
Este nodo, así como este se llama nodo de decisión, ¿sí? Este nodo se llama nodo de fusión. Y lo que me está diciendo es que puedo llegar acá por cualquiera de estos dos caminos. ¿Sí? O sea, yo quiero decir que para hacer la actividad 7, ¿sí? Tengo que tener terminada la actividad 3 y, porque tengo acá una sincronización, una unión, y la actividad 5 o la actividad 6. Por la actividad 5 o la 6 llego a este punto. Con cualquiera de las dos terminadas puedo hacer la 7. ¿Se entendió eso? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Que a una actividad le lleguen varias flechas. Ahora, bueno, después cuando veamos los ejemplos, tal vez eso va a quedar más claro. Bueno, y otro elemento que acá aparece, ¿sí? Es este circulito con una cruz, que este lo utilizamos cuando hay un final que no es el final esperado del flujo, como un final alternativo. No sé, quería hacer un pedido y resulta que no hay stock en inventario del producto que yo necesito. No se puede hacer, no hay stock suficiente, ¿sí? Entonces, supongamos que en lugar de, de realizar o registrar el pedido, ¿sí? Yo podría tener que me comunique o me notifique que no hay pedido y además que realice una orden de compra al proveedor correspondiente. Si yo estoy modelando realizar pedido, ¿es el final esperado que pase eso? No, No, es una alternativa. Bueno, ante esta situación no había el producto que yo buscaba, entonces, bueno, termino el flujo de esta manera, pero no era el camino feliz, ¿sí? Entonces lo marco con este final, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el diagrama de estados yo le dije que podía pasar que tuviera distintos estados que sean finales, distintos nodos final? ¿Se acuerdan que se los dije? Bueno, en el diagrama de actividad, a diferencia del diagrama de estados, vamos a tener un único estado final. Un único estado final. Sí puedo tener n alternativos. ¿Sí? Y si vengo por diferentes caminos y termino por diferentes caminos con una fusión, digo que al final llego por este lado o por tal otro lado, por tal otro flujo. ¿Sí? Pero no final vamos a utilizar uno. ¿Preguntas hasta acá? Profe, a mí no me quedó muy en claro, por así decirlo, el rombito celestito, por así decirlo. Ese solamente marca como si Ah, fuese el pero final. el celestito fue solamente por... A ver, ¿qué Ah, es el para celestito? Vuelvo a diferenciarlo, por así decirlo. compartir. Vuelvo a compartir. No, el celestito, no me acuerdo por qué quedó celestito. Algo de que no lo cambié fue. A ver, miremos de nuevo. ¿Qué sería el celestito? Esa sería también como una decisión. O sea, Una decisión. si actividad 7, por ejemplo, en este caso hay Claro, stock, pasa a que se finaliza y en caso de que no haya stock se cancela y pasa al el final alternativo. claro. Ah, está bien. En este caso tenemos una decisión. No, el color es intrascendente. Ah, está bien. Pensaba que significaba otra cosa, No, que era, no, por no, ejemplo, para el cierre y eso. no. Aparte de estos elementos, hay otro elemento más, que esperen que ahora busco el ejemplo. Eh,
Sí. No, son elementos, a ver, todo lo que vimos son elementos independientes. Lo que sí tengan en cuenta, lo que sí viene atado, digamos, es que en el caso de que pongan un nodo de decisión, acuérdense siempre que tiene que ir un nodo donde se haga la verificación previo. Eso sí, acuérdense. Acá les voy a compartir un ejemplito. Este ejemplito no lo creé yo desde cero, sí modifiqué algo en base a unos comentarios que surgieron la clase anterior, el cuatri anterior con los chicos, hice una modificación, pero no es de mi autoría. Aparece otro elemento. Fíjense. ¿Ven esto? Estos sectores. ¿Lo ven? Estas particiones. ¿Sí? Fíjense, acá lo dice como partición, swim lane, carriles, también le podemos llamar. ¿Y qué es lo que hacen? Me definen quién o qué es encargado de cada actividad. Para este ejemplito está representando lo que sería un cajero, ¿sí? Un cajero automático. Entonces, hay participación del cliente, la máquina, del cajero y el banco, ¿o no? Bueno, entonces lo que hace es lo mismo que estuvimos viendo recién, los mismos elementos, pero ahora diferencio quién hace cada cosa. ¿Sí? Se diferencia quién hace cada cosa. Entonces, yo podría decir, acá vemos los elementos, ¿no? El nodo inicial, las acciones o actividades, a esto le llamamos partición o swim lanes, ¿sí? Tenemos las guardas o las condiciones, ¿ven? Acá hay una autorización, ¿sí? De esta autorización, ¿qué obtendré de resultado? Que el pin sea válido o inválido, ¿sí? Bueno, eso sería la condición de guarda. Yo no puedo poner una decisión y no nombrar los caminos, porque si no, no sé en qué caso sigo cada uno. ¿Sí? Entonces sí o sí tengo que tener acá la condición. Tenemos fork, ¿sí? O división, el join, tenemos la unión, nodo de decisión, ¿qué más? Bueno, flujo de control son todas las flechas. Merge, el de fusión. Y nodo final. Cuando nosotros estemos haciendo las prácticas, ¿en qué vamos a estar trabajando? Diagrama de actividad. Vamos a estar trabajando sobre lo que sería un caso de uso. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar particiones, vamos a utilizar carriles, ¿sí? Donde participe el actor del caso de uso, él o los actores, depende de lo que correspondan, y sistemas participantes, ¿sí? El sistema que estamos modelando y si hay otro sistema que participa, también vamos a poner un carril para cada uno. Entonces vamos a definir cómo es esa interacción entre el actor y el sistema. ¿Y qué vamos a poder ver? En un mismo diagrama vamos a poder ver cómo se dan tanto el escenario principal como todas sus alternativas posibles. ¿Sí? Si yo tengo un caso de uso que es un poco complejo, que tal vez no es algo tan simple de ver todas las alternativas a simple vista, yo puedo hacer un diagrama de actividad y luego, en base a esto,
puedo documentar el caso de uso y definir sus escenarios, principal y alternativos. Me permite eso. ¿Sí? Supongan que ustedes como analistas les toca ir visitar al cliente para un dominio nuevo para ustedes. Ustedes no conocen el proceso, el flujo, cómo trabajan, ¿sí? Entonces, utilidad. Si me quiero familiarizar con los conceptos que utilizan, ¿qué uso? El modelo de dominio. Modelo de dominio. Fácilmente, rápidamente, yo empiezo a tener el vocabulario del cliente, empiezo a entender qué es cada cosa y cómo son las relaciones entre esos conceptos. Pero si yo no tengo idea de cómo trabajan, de cómo es el proceso, cómo es el workflow de trabajo en determinada área, ¿sí? ¿Cómo me puedo familiarizar o asegurarme de que entendí el proceso? ¿Qué elemento tengo? En el diagrama de actividad, le Por preguntas al ejemplo, usuario ¿le y lo ven que la hace, ¿no? utilidad? ¿Le ven la utilidad? O sea, esto es como, yo siempre digo, como el as bajo la manga. Cuando ustedes lo necesitan, lo usan. No es que esto es marcado para tal etapa. Son herramientas que ustedes, donde encuentran que necesitan entender algo, no importa en qué etapa estoy de desarrollo, puedo utilizarlo. ¿Sí? Esto es fácil de comprender para la gente que no es de sistemas. Ustedes van y tratan con los clientes, es un diagrama fácil de comprender. ¿Sí? Entonces, a veces me sirve para entender cómo es el proceso. Una vez que yo entiendo el proceso, puedo proponer soluciones, ¿o no? Pero si yo no tengo idea de cómo es el proceso, y difícilmente puedo hacer buenas propuestas, o puede identificar dónde hay problemas. ¿Sí? Entonces, este diagrama de actividades, nosotros en la práctica lo vamos a estar usando para casos de uso y para poder identificar escenarios alternativos, lo cual no significa que es el único uso. ¿Sí? Yo lo puedo utilizar desde las primeras entrevistas, verificando que entiendo cómo es el proceso. Tal vez algunas de estas actividades van a ser cosas manuales, otras van a ser determinados subprocesos y me voy a ir adentrando hasta que entienda bien completamente cómo es el funcionamiento del sistema. Es muy versátil el diagrama. ¿Sí? Como les decía recién, yo lo voy a tener tan abstracto o tan detallado como necesite. Si estoy en una primera etapa, tal vez lo voy a hacer súper abstracto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito entender primeramente cómo es el flujo a grandes rasgos. Si estoy en un caso de uso, tal vez ya me voy a ir a más detalle. ¿Sí? Porque eso va a alimentar después una documentación, una especificación más detallada. ¿Está? Vemos un ejemplo que tengo preparado. Un ejemplo sin carriles. Y después es práctica esto, ¿vieron? Cuanto más van haciendo, más seguros se van a sentir al momento de modelar. ¿Sí? El saber qué elemento utilizo en cada caso es importante. ¿Se ve el ejemplo? Sí, profe. Bueno, acá tenemos un ejemplo sin carriles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy modelando algo básico de cómo sería
cómo trabajaría el sistema para registrar el préstamo de un libro en la biblioteca, ¿sí? No sé si ustedes fueron alguna vez a la biblioteca, si tomaron algún libro en préstamo, ¿lo hicieron ya? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces esto trata de modelar eso, ¿sí? Igual, Vivi, perdón, ellos el ejemplo de biblioteca lo vienen viendo ya, viste, desde el alcance, así que lo tienen que tener en algún lado. Bueno, mejor entonces. Bueno, miren acá. Inicia el proceso de sacar un préstamo ingresando una solicitud, ¿sí? Y entendemos que ingresar solicitud es mínimamente identificar el DNI del alumno que quiere tomar el préstamo, ¿sí? Y el título. Va y dice, no sé, quiero el libro UML y patrones del arma, dice el alumno, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el sistema? Verificar si tengo ejemplares de ese título para prestar. ¿Sí? Acá estoy dándole una granularidad media, digamos, de detalles, ¿sí? Ingresar solicitud, no estoy poniendo ingresar DNI, bueno, ¿ven? O si ustedes lo quisieran hacer re detallado, podrían poner una para ingresar DNI, otra para ingresar el libro a buscar, otro para buscar el título, pero tengo que tener un límite, ¿por qué? Porque si empiezo a hacer todo cada vez que hago un clic, a poner una actividad para eso, el diagrama se podría hacer inentendible después. Entonces hay que tener un término medio, ¿sí? Entonces acá verificamos si hay ejemplares disponibles. ¿Ven? Esta es la de acá que toma la decisión. Entonces, el resultado de esta actividad, ¿qué podría ser? Que haya o que no haya. ¿Sí? Entonces, si el ejemplar está, hay disponibilidad, quiero verificar si el alumno es regular y quiero verificar si el alumno tiene penalidades. ¿Sí? ¿Se acuerdan el tema de penalidades? Por si no devolvió en término, por si rompió un libro, perdió un libro, ¿sí? Que se les aplican penalidades, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, Bueno, profesora. sí. ¿Dijiste sí o una pregunta, Miguel? No, afirmé lo que preguntó. Ah, bueno, listo. Entonces, tengo que hacer dos verificaciones. Entonces, ¿cómo se llamaba este elemento? Barra de Barra sincronización de de sincronización. unión. A ver, ¿une o divide? En este caso divide. Divide. ¿Ven la forma? Miren, acá tengo una entrada, n salidas. Entonces, si tengo una entrada, n salidas, divide. En este caso tengo n entradas, una salida, ¿qué está haciendo? Divide. ¿Une o divide? A ver, vamos acá. Vamos de nuevo. Miren esta. ¿Une o divide? Esa divide. Divide. ¿Y esta? Une. Une caminos. Tengo dos y una salida. ¿Sí? ¿Ven que representa cosas diferentes? Bueno, entonces, vamos por acá, vamos por el camino feliz. Hay disponible, entonces se disparan estas dos que las puedo hacer en paralelo. Verifico si el alumno es regular, verifico si tiene penalidades. Otra vez vamos a tener un nodo de, ¿cómo se llama este? De decisión. Decisión, ¿sí? Me bifurca los caminos, los dos son de decisión. Entonces, vamos por el lado de que es regular. Pero para hacerle el préstamo no solo alcanza con que sea regular, también No tiene que tener penalidades. no tiene que tener penalidades, tengo que llegar por este camino. O sea, si una de las dos no se cumple, ¿realizaría esto? No. Nunca. ¿Sí? Eso estoy representando. Una vez que guardo, que registro el préstamo, ¿qué hay que hacer?
sea, cambia el estado del libro y se muestra Bien, el número de préstamo. ahí está. Y esto lo desencadeno, lo puedo hacer en paralelo. Fíjense, con esto yo puedo mostrar qué actividades se pueden hacer en paralelo y cuáles son secuenciales. Estas dos, ¿importa el orden o no? Sí, importa. Totalmente. Si no hice esto, nunca voy a poder verificar si hay ejemplares. Acá podríamos haberlo hecho de otra manera. Podríamos haber primero verificar si el alumno puede llevar préstamo y recién ahí ver si hay ejemplares disponibles. ¿Qué creen ustedes? Sí, se podría llegar a hacer también. También podría. ¿Podría una vez que hace la solicitud verificar todo en paralelo y decir, hago una barra de sincronización y hago las 3 verificaciones? Sí, por ahí acá dijimos, bueno, ¿para qué vamos a hacer que haga tantas verificaciones? Y atajemos que si no hay ejemplar, listo, no verifico nada, ya está. ¿Se entiende? O sea, son decisiones que el analista va tomando. ¿Sí? Sí, profe. Para agilizar el proceso. Entonces, una vez que llegué acá, actualizo, ya tengo el préstamo guardado, actualizo el estado del ejemplar, muestro el número del préstamo, termina. Veamos qué pasa por los lados que no eran felices, ¿no? Caminos no felices. A ver, si no hay ejemplar disponible, ¿qué hace? Se va directamente a informar situación. Informa la situación. Pero ¿por qué tuvimos que utilizar el nodo este que se llama, de paso? La decisión. ¿Esta es decisión? No, ese es el de como uno el de cierre, como era. Fusión, Fusión. ¿sí? Decisión siempre salen, sí, ahora sí, sí. A ver, ¿vieron cómo vimos acá? Entra 1, sale n. Bueno, en la decisión entra 1, un resultado y sale n, ¿sí? En la fusión sale 1 y entran n. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, entonces, si no hay disponible, informo situación. Pero es el único camino por el cual voy a informar situación. No. Si No, tiene también informaría penalidades si o tiene si no es penalidades regular. o si no es regular. Y acá aparece otro elemento que es el conector, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo no uso el conector, ¿qué tendría que hacer? Vengo con la línea por acá, por acá. Bueno. Entonces, una cosa que tienen que tener en cuenta, chicos, es la claridad de los diagramas, ¿sí? Cuando ustedes hacen diagramas, en estos casos, uno los lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y tratamos, dentro de lo posible, en no cruzar líneas, porque imagínense, lo peor que podría pasar es que yo venga por acá, porque eso suelen hacerlo, vienen por acá, cruzan esta línea y lo unen acá, ¿sí? Bueno. Tratamos de no, ¿por qué? Porque piensen que esto uno lo hace y lo comparte con otras personas. Y cuando el diagrama pierde claridad, no sirve, no cumple su cometido. Entonces, siempre tratamos de que sea claro y utilizamos los conectores correspondientes. Si ustedes están haciendo un proceso súper extenso, bueno, a lo mejor pueden pensarlo por partes, ¿sí? Pero no hagan un diagrama donde tengan 100 actividades en una hoja y todas líneas cruzadas y líneas oblicuas. También las líneas oblicuas es como que no, termina no siendo tan agradable a la lectura y tan claro. No sé si es por una cosa del orden de nuestra cabeza o qué, pero esas son recomendaciones en cuanto a las formas, ¿sí? Bueno. ¿Se entendió esto? La diferencia entre diagrama de estado, diagrama de actividad. Vieron que hay diferencias y similitudes, pero el objetivo de cada uno, ¿se entendió la diferencia?
¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, entonces ahora no queda más que ustedes se pongan ya que se entendió todo, que pongan a prueba su comprensión. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos que hacer es tomar algunos casos y ver cómo ustedes se encaran. No sé, Fer, ¿estás por ahí? Estoy acá, ¿me escuchan o no? Hola, hola. Sí, bueno, no sé cómo querés que No, por comentar ahí o lo si que querés. podemos hacer, si les parece, es cortamos, son 10 menos 10, un ratito, tipo hasta 10 y 10, una cosa así, y que ellos después, sobre los ejercicios que hay, vayan pensando cuáles tienen perfil para aplicar los dos tipos de diagrama. Eso, el diagrama de estado, ver en alguno de los ejercicios algún objeto, algo que tenga varios estados, y otros ejercicios donde el diagrama de actividad dé claridad de qué se trata el problema a analizar, que yo, por ejemplo, de la estación de servicio o alguno de esos podría hacer. ¿Sí? Una ¿Les parece? aclaración, una aclaración antes de que hagan ese paneo de los prácticos. Cuando nosotros vieron que yo les dije a veces para entender los casos de uso y los flujos, en todos los casos de uso no necesitamos hacer un diagrama de actividades. La realidad es esa. A veces ustedes cuando hacían en la materia anterior, si hacían una especificación, ¿no hacían una pantalla tentativa o no? Una pantalla. Y eso les servía de guía para especificar o no, porque ya se iban imaginando cómo iba a ser la interacción, ¿se acuerdan? Pero no todos los sistemas disponemos de eso. Entonces, hay algunos sistemas donde no tiene tanta importancia, no hay una pantalla con importancia que me guíe en la interacción. No sé, paso por vieron ahora en la autopista que ni siquiera hay Claro, el banderas. ejercicio del peaje te iba a decir. Claro, Uno pero digo, a pasa, tiene el veces tag y se en la registra el paso. realidad, claro, y en la realidad tal vez pasás y algo te leyó la patente, listo, no hubo barrera, nada. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo cobra? ¿Qué hace internamente el sistema? Bueno, un diagrama de actividad en esos casos es importante para después poder, me da una mano importante para después poder especificar el caso de uso. Entonces, en la decisión, por ahí tengan en cuenta eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando hay flujos alternativos y eso, bueno, los dejamos para que vean ese tema de luego. Ya se fueron a tomar algo, capaz, porque no contestan. Desaparecieron, ¿están chicos Está bien, acá o no? profe, sí. Sí, ¿O sí. son Ah, fantasmas? bueno, entonces nos vemos Bueno, luego. así cortamos hasta ahí 10, ¿sí? Y tengan la guía a mano, la guía de ejercicios prácticos, así vemos, evaluamos con usted a ver cuáles convienen para aplicar estos dos diagramas y piensen que lo que resuelvan le va a servir para el portafolio. Así que bueno, nos vemos en 20. Bueno, hasta Ok, Listo, luego. profe. profe, nos vemos. Chao. Hasta luego.